Soy el profesor Nilson Hernández y aquí vamos a ver la última parte de lo que son las ciencias sociales y en este caso la parte 3. Otra de las ciencias que nos colabora a poder entender la sociedad es la que se llama psicología, la que estudia el comportamiento y la conducta humana y cómo se realizan los procesos en nuestro cerebro. Para que vayamos entendiendo mejor a qué se dedica la ciencia de la psicología, en esta lámina la ciencia de la psicología dice de que nosotros percibimos toda la información a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, viendo, el gusto, saboreando, el olfato, oliendo, el oído, escuchando y la piel palpando, el tacto. Y entonces, una vez percibimos esa información que viene desde afuera, se va al cerebro y allá se queda como una experimentación. Es decir, yo decido si me gustó lo ácido, lo dulce, lo agrio, la imagen, si es bonita, si me agradó, me desagradó, etcétera. Y entonces estamos razonando ese conocimiento nuevo que hemos adquirido. Y una vez hemos razonado esto, resulta que nos genera una emoción. Por eso algunas personas son muy emotivas al escuchar una sirena, por ejemplo, algo así como que les da miedo, se ponen a llorar, o cuando alguien grita muy fuerte, o cuando alguien se va. O sea, las experiencias nos traen un recuerdo, una información de cómo nos hicieron sentir, ¿verdad? Entonces, en esa medida hay que ayudar a los pequeños a hacerlos sentir lo mejor posible para que su experiencia sea gratificante, su razonamiento le diga que es una experiencia grata y su emoción sea lo más equilibrada posible. Una vez tengamos todos estos cuatro parámetros, nuestra conducta y comportamiento se verá reflejada. Es por eso de que la psicología considera que las conductas y comportamientos pueden ser modificadas, pueden ser alteradas, ¿verdad? Porque es cuestión de darle información, que experimente, que razone y tener una emoción para llegar a esa conducta. Esa conducta nos lleva, por ejemplo, hay personas que son muy desconfiadas, de todo desconfían. Puede ser por una mala experiencia, que la engañaron, que le engañaron, le mintieron y entonces se vuelve desconfiada. O una y otra vez que haya repetido la misma experiencia. O por algo que haya visto, le hayan contado de manera repetida y entonces mejor prefiere desconfiar antes de meterse en líos como le pasó a la otra persona. La otra es que hay personas que se excitan mucho por todo y por nada, y cuando hablo de excitación no estoy hablando necesariamente sobre el sexo, ¿verdad? Genital, sino que hablo de que se emociona mucho, se asombra por todo, le causa mucha satisfacción, ¿verdad? Le causa algo extraordinariamente grande que siente que ha encontrado oro en montaña, ¿verdad? Y que va a poder disfrutar de todo eso. Esa es una persona que se excita por todo y por nada. Hay otras personas que todo les causa sorpresa porque no entienden cómo funcionan las cosas, se asombran, les causa admiración porque creen que es algo nuevo y a veces el conocimiento nos dice que muchas cosas ya fueron hechas, ¿verdad? Yo he explicado en otra clase donde antiguamente pues las abuelas se encolchaban el pelo y no habían máquinas que hicieran colocho, se, se planchaban el pelo y no habían planchadores que hoy tecnológicamente hablando existen, sino que lo hacían de una manera muy rudimentaria y primitiva, pero les funcionaba igual. Entonces, pero las personas, el problema de estos trastornos que estoy mostrando es que la persona se enfoca solo en eso, la mayor parte de su tiempo pasa en eso, ¿verdad? No es que no tengamos eso, sino que una persona equilibrada va a tener todos estos, pero un poco de cada uno, ¿vale? Y hay que saber manejarlos. Bien, decía entonces, hay una persona que todo el tiempo anda entusiasmada, anda feliz, anda alegre, todo es positivo, no importa que se le haya caído algo, se le haya quebrado y era lo único que tenía, lo agarra con, bueno, al menos así se ve, que lo agarra con tanta tranquilidad. En cambio, hay otras personas que todo es amor, todo es eso de amor al prójimo, de que con cariño, de que con afecto se van a cambiar las cosas. Hay cosas que no se van a cambiar de esa manera, definitivamente. Necesitan ayuda profesional y por más amor que le pongamos, pues no va a haber cambios. Y nosotros no somos quien para poder cambiar a otra persona, así seamos nosotros psicólogos o psiquiatras, que es otro nivel,
Mentira, ¿verdad? Pero son personas que todo el tiempo creen que todo con amor se alegra. Son tan tranquilas, tan apacibles, tan afectuosas. No les digo que no agradan, pero llega un momento en que se vuelve muy empalagoso y lo otro es que están fuera de su realidad, porque no todo es así como que amor, va. Por ejemplo, no me voy a cuando algo, yo me caigo, por ejemplo, y me hago un raspón, o sea, ay, pobrecito, me raspé la rodilla, ¿va? La quiero mucho, ya se va a sanar. Tampoco, ¿no? Así pues hay que buscar medicina, hay que buscar una atención médica especializada. Hay personas que se desilusionan por todo, ¿verdad? Buscan hasta el más mínimo detalle, buscan a lo más pequeño y dicen, no, no, esto no sirve, esto no es así. Entonces se sienten frustradas, decepcionadas, porque sienten que debió haber sido mucho mejor. O sea, se exigen demasiado a la perfección y no la alcanzan, porque la perfección no existe, ¿verdad? Por lo menos ningún ser humano ha sido capaz de alcanzar la perfección. Ha alcanzado ciertos niveles cercanos, pero nadie ha alcanzado la perfección total. Entonces hay que tener muy en cuenta que, pues sí, es bueno desilusionarse, pero superarlo, pues, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo, es decir, hablar a otras personas, eh, tienen miedo al hecho de que algo va a ocurrir simplemente por la información que yo sé. Por ejemplo, cuando un niño entra a un salón oscuro y al fondo se le fue la pelota, alguien que no sepa nada de miedos y historias de terror, va a entrar con tranquilidad y no va a pensar en esas cosas, pero un niño que sí haya escuchado cosas así, le va a dar miedo, ¿no? Y esos miedos van con nosotros. Lo que sí les puedo decir es que cada persona tiene un temor, tiene un miedo. Algunos ya lo hemos descubierto, otros lo van a descubrir más adelante, pero se van a dar cuenta qué es lo que realmente tienen miedo y de repente se van a dar cuenta que a lo que le tienen miedo es algo tan insignificante para otras personas, pero para mí no lo es. Por ejemplo, em, ¿cómo les puedo decir? En el caso del trastorno del horror, por ejemplo, hay una persona que puede estar un chihuahua a 1 kilómetro de lejos y esa persona cree que ese chihuahua si la llega a ver, se va a venir corriendo, la va a morder y la va a atacar. Todo eso pasa en su mente. Es que ese es el problema, ¿vale? En cambio, para otros, tranquilo, como va a venir el chihuahua desde 1 kilómetro a solo atacarla a ella solo porque es esa persona. No, pues, o el hecho de que conozco a alguien que agarra los ratones, las ratas, pero le tiene un gran pavor a las cucarachas. Le pregunto yo que por qué le tiene miedo a las cucarachas y me dice que porque vuelan. Entonces, sí, es bueno entender esa situación, va, y valorarla porque no lo ha superado, pero todos estos trastornos son superables y necesitan atención y la orientación de un profesional. Entonces, eh, a lo mejor para mí una cucaracha no me puede hacer gran temor, pero para ella es lo peor que puede haber. Y eso es normal, solo que hay que aprender a evitar esas situaciones e insisto, todo debe ser equilibrado, debemos buscar un punto medio en todas las cosas para poder sobresalir bien. Hay personas que se enojan mucho, muestran mucha furia, a veces ni ellos mismos se entienden por qué reaccionan así, pero es porque simplemente eh, hay algo que los marcó, ¿verdad? Lo que no se dan cuenta es que biológicamente y físicamente su cuerpo está sufriendo, porque cada vez que se enojan, los órganos internos blandos como los intestinos y el estómago sufren algunas estrías. Son como rayitas que así se parecen, como las líneas que quedan después que se ha repellado una casa y ya está bien sequito. Se ven unas líneas bien delgaditas en el cementado del repello. Ah, pues algo así se forma en nuestra pared abdominal y del intestino y generalmente genera problemas graves si no se trata a tiempo. En el caso del estómago, una gastritis. Y si no se atiende a tiempo, se convierte en úlcera y después en un cáncer. O sea, vean la secuencia que lleva si no se tratan las cosas con tiempo y si uno no está informado de cuál es la condición de uno. Pero bueno, estas personas con furia deben de aprender que el hecho de ser fosforito no les va a dar la razón siempre, que tienen que aprender a canalizar su energía de otra manera, ¿verdad? Para no sentirse tan mal así. Hay otros que se frustran tanto, pero tanto, que entran en depresión, ¿vale? Y lo más importante, todos somos psicólogos de otros. Solo el hecho de escuchar a otra persona, ya le hemos sido psicólogo y le hemos ayudado en algo.
Al menos la persona siente de que no le dio la solución, pero le escuchó, cuenta con alguien que le dio un poquito de ayuda, pero sabe que siempre que esté en una situación mala, triste o incómoda, sabe que hay alguien que le va a escuchar y le va a ayudar a entender algo otras cosas. Entonces, todas estas situaciones que son algunos trastornos, y repito, son situaciones que se pueden solventar y remediar, pero necesitamos buscar la ayuda indicada. Por ejemplo, en el caso de los trastornos del lenguaje es cuando se les lengua la traba, ¿va? Es decir, se les traba la lengua a veces al hablar. O sea, si está con los amigos o con las amigas, hablan lo normal. Y algunos son muy buenos expositores con su grupo exponiendo algún tema, pero a veces cuando están con su pareja, enfrente de su mamá, de alguien en particular, de repente no hayan que decir y dicen cosas y una vez no les entiende. Entonces, a eso se refiere con trastornos del lenguaje. Y algo otro que biológicamente hablando, pues tienen problemas, ya sea de no coordinar bien sus dientes, su lengua, sus labios y el movimiento de todo eso en conjunto para poder pronunciar correctamente las palabras, ¿verdad? No es que no lo tengamos, más de algunos, pues sí, a veces nos pasa, pero uno debe saber que eso no debe ser, no es tan grave. Lo otro es la anorexia. Esto tiene que ver más con la cuestión de la belleza. Ya decía en una clase anterior que el ser ultra delgado no es ser guapo ni guapa, ni mucho menos pensar que es ser saludable. Así como tener sobrepeso, mejor dicho, no es saludable, ni tampoco es lo más guapo o guapa, aunque hay personas que les encantan las personas que tienen sobrepeso, ¿verdad? Que son gorditos o gorditas. Igual hay otras personas que les gusta que sean delgadas, pero no podemos exagerar que entre más delgada, más delgada, sea lo mejor. No, tiene que haber un límite de menor peso y debe de haber un límite para el máximo peso, ¿vale? Porque ya pasándonos de esa línea, pues ya eso es una situación mucho más complicada. Luego viene la adicción a las anfetaminas. Cuando hablo de anfetaminas, se refiere a los medicamentos. Hay otro tipo de adicciones, ¿va? Pero la gente lo que busca es sentirse bien, relajarse, tranquilizarse, hacer pasar mal el momento. El problema es que se vuelven tan adictas que no tienen control después. Esto se puede observar un ejemplo en el caso de los niños, cuando les duele la cabeza y ellos dicen, me duele la cabeza, y le dice la mamá, te voy a dar una aspirinita, y se da cuenta que la aspirina tiene un sabor a dulce, a un dulce normal, y entonces se la come y el ratito, como a los 10 minutos, mami, me duele la cabeza, dame otra pastilla. O sea, no, pues no es así la cosa, ¿va? Entonces, hay que aprender que las adicciones no nos van a traer solución a nuestros problemas. Temporalmente sí, tal vez en un momentito, un rato, pero luego va a desaparecer el efecto y vamos a volver otra vez a consumir cosas que nos van a dañar el cuerpo, que vamos a perder la noción de la realidad en la que estamos. Luego tenemos el trastorno por déficit de atención. Generalmente son aquellas personas que siempre andan contentas, siempre andan contando chistes, en lugar de escribir la clase, se pone a contar alguna pasada, algo chistoso, o sea, están diciendo, hey, mírenme, aquí estoy, yo necesito saber que valgo, que existo como persona. Imagínese que conozco a alguien que le gusta contar chistes en los velorios, y no me refiero en la calle, sino estando adentro, pues. O sea, que se debería mantener el respeto a la familia, ¿verdad? Por el dolor que está pasando. Se pone a contar chistes y hace reír a la gente. O sea, no se ubica dónde está. Entonces, lo único que está haciendo es que miren, aquí estoy, háblenme, porque tienen una situación de deficiencia y entonces ahí es donde ellos buscan llamar la atención. Luego tenemos la ortorexia. La ortorexia no es más que el hecho de creer que ser musculoso pues es lo mejor y saludable. Yo cuento una experiencia donde fui a donar sangre y vi como alguien muy musculoso del gym y grandes músculos y alto, resulta que por haber visto cómo venía saliendo la sangre por el tubito de plástico donde le sacan la sangre a uno, se desmayó. Entonces, eso no tiene nada que ver, o sea, ser musculoso y no significa belleza y no significa salud tampoco. Hay muchos deportistas, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio. Los futbolistas de grandes ligas, grandes equipos, que hacen ejercicio continuamente y supuestamente se mantienen en forma, de repente un paro cardíaco.
presión arterial y un montón de cosas que surgen. Entonces, como que esas cosas tampoco va. Yo sé que eso es bueno, no le voy a decir que no, influye en la salud, sí, pero no es la receta para resolver todo. Luego viene la agitación senil. La agitación senil es un trastorno donde la persona no se comporta según la edad. Por ejemplo, en los niños a veces les dice, vos te comportas como que fuera viejito, muy serio, muy gruñón, muy... O sea, nos dejan mal a nosotros los adultos. Y hay adultos que se comportan como niños. O sea, no es que esté mal hacer eso, es simplemente que no nos ubicamos. Por ejemplo, si estoy entre adultos y estamos tocando temas de adultos, pues debo de acomodarme a esa conversación y a las personas que estoy. No voy a salir con cositas de niños en esas conversaciones o lo que se esté haciendo, pues no sé si me voy a entender en eso, pero la cuestión es que, por ejemplo, imagínense, eh, hay adultos que les gusta subirse a los juegos infantiles en los restaurantes cuando eso es adecuado para niños. Vaya, a eso me refiero de la agitación senil. Y hay niños que buscan hacer cosas de grandes cuando eso no les está permitido. Entonces, diferente es, por ejemplo, un tobogán. Vaya, digamos, ahí es, o sea, como adulto yo puedo comportarme como niño, pero va a depender en el lugar y tengo que saber ubicarme. Me puedo deslizar en un tobogán que yo sé que es de concreto y que no va a tener mucho daño por mi peso y por mi estatura, porque quepo también. Pero no me voy a subir en uno que sea de plástico muy débil, porque lo más seguro es que lo voy a destrozar. Entonces, como que hay que saber comportarse el lugar y con las personas que estamos según nuestra edad. Luego viene la narcolepsia. La narcolepsia no se refiere a cuestiones de drogas, se refiere a aquellas personas que cuando se suben al carro, al bus, al micro o algo que se mueva con ruedas y la cosa es que ni medio ha dado la vuelta a la rueda y la persona ya se durmió. Así, rapidito. ¿Vale? Eso es un trastorno. Hay que aprender, hay que enseñarles cómo debe de mantener el control para no dormirse. Entonces, pero igual, como les repito, son trastornos muy graves y que necesitan ayuda de un especialista. Luego viene el trastorno de la hipersexualidad, y aquí no se refiere al hecho de la relación sexo-coital, sino que se refiere al hecho de que anda siempre demostrando su papel del género que es. Por ejemplo, en este caso en Looney Tunes, el dichoso zorrillo es muy enamoradizo. Él siempre anda dando flores, corazones, canta y lo besa y le abraza. Y bueno, se vuelve tan empalagoso que hasta eso cae mal el empalago. Entonces, por eso le digo yo, todo debe ser con medida. Entonces, dígame usted, por ejemplo, algo que yo he observado de hipersexualidad es en el caso de los caballeros de que se insultan, se golpean fuerte y solo para demostrar que son del género masculino. Yo no necesito ver eso, ni necesito hacer eso para demostrar que soy del género masculino. O las mujeres, por ejemplo, que les gusta andar mostrando parte de sus cuerpos. ¿Para qué? Ya sabemos que son femeninas. O sea, no necesitan mostrar eso para sentirse más atractivas, porque no es cierto. O sea, están haciendo una atracción equivocada. Ese es el punto. Entonces, en la hipersexualidad se refiere a la identidad que yo proyecto con lo que hago de si quiero demostrar que soy hombre o soy mujer. Pienso que eso no tiene nada que ver porque por lo menos el cuerpo ya me dice qué es lo que soy, ¿verdad? No hay términos medios porque no los hay, a pesar que hay personas que tienen los dos órganos y que son casos muy raros en el planeta, pero igual a la edad de 18 años ya tienen que decidir qué género quieren ser. Entonces, no puedo andar demostrándole a todo el mundo que yo soy mujer y que debo de vestirme así, comportarme así. Igual los caballeros, vaya, hay cosas que no se tienen que hacer en especial si nos vamos a hacer algún daño. Esa es la cuestión. Luego viene el trastorno de explosivo intermitente. Ya de esto hablaba anteriormente en la lámina anterior, de las personas pues que se enojan a cada rato, ¿verdad? Y que explotan demasiado rápido, son muy impulsivos, no controlan el enojo y es porque en el momento no lo razonan, sí lo piensan. Cuando a mí me dicen, ¿por qué le pegaste? No es que fue sin querer, no, como no, si fue queriendo porque lo pensó, solo que no se puso a pensar en las consecuencias que iban a venir y que debió haberse contenido, ¿verdad? Generalmente las personas
parte de la terapia que se le da a las personas, porque no soy especialista, solo estoy dando una sugerencia, a las personas que son explosivas es que hagan ejercicio, que no es broma eso de que cuenten hasta 100 o que mejor vayan a correr y que hagan ejercicio o algo que les distraiga para no andar con esa carga tan grande, porque es entendible que a veces ni ellos saben por qué tienen eso y no es normal con referente a los demás, ¿verdad? Eh, lo que sí hay que aprender es que el hecho de que sean explosivos, uno puede ser tolerante, es decir, soportarlos hasta cierto límite y no andar con eso de que, ay, pobrecito, yo lo entiendo. No, 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 tiene que buscar ayuda. Usted no es quien para cambiar a las personas, ¿vale? Entonces, no, nadie puede cambiar a otra persona y nadie la puede andar consintiendo de, que si me comprende. No, porque la persona tiene que aprender a cambiar por sí misma. Bueno, tenemos el síndrome de Napoleón. En esto es bien práctico decirlo. Son aquellas personas que se la creen mucho. Así, se la pican, dicen ustedes. Es decir, porque conocen mucho, pues se sienten agrandados y humillan a los demás, por ejemplo. Eh, personas que, por ejemplo, tienen algunas cositas y creen que tienen mucho. Ajá. Y solo por creer que tienen un poco, ya se creen más que otros. Así es la cosa. Entonces, son situaciones bien complicadas porque, no, pues, va, eh, pensar que otra persona por el tono de voz es más fuerte que mí, no es cierto. Solo porque es más grande que mí es más fuerte y me va a dominar, tampoco es cierto. O que va a tener control en mí y me va a hacer algo que yo no quiera, tampoco. O sea, son ideas un poco tontas que la mente nos dice que sí podemos, pero a veces la realidad es totalmente diferente. La disartria es un trastorno un poquito más complicado porque son personas que hablan muy rápido y no se les entiende lo que dicen. O hablan muy suavecito, suavecito y no se les escucha lo que dicen. O sea, me refiero al hecho de que no es un trastorno del lenguaje porque hablan bien, ¿no? Es simplemente que hay condiciones que no entienden por qué ellos hablan de esa manera. A veces tiene mucho que ver en la familia, o como repito, son cosas, para mí todo esto son complejos, aprendidos. O sea, alguien nos enseñó, en alguien lo vimos y creemos que así somos nosotros también, y entonces nos hacemos la idea tonta de que ya estamos graves, ¿verdad? Pero bien, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Hago la primera pregunta. Aquí solo estoy resumiendo porque ya lo he explicado en clases, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre estos dos cerebros? ¿En tamaño? No. ¿En cantidad de neuronas? Tampoco. Pero sí en la forma de pensar. Yo explicaba que pensamos los hombres de una manera diferente a las mujeres. Y entonces la pregunta es, mire, y si somos seres humanos, ¿por qué pensamos diferente? Ah, porque a ella les afecta algunas hormonas que a nosotros no nos afecta aunque la tengamos. Y a nosotros nos afectan otras que aunque ella las tenga, no les afecta a ellas. Por ejemplo, el caso de que eh, las hormonas, ¿vale? Al tener un hombre más hormonas femeninas, su mente y su conducta y comportamiento va a ser muy femenino. En cambio, una mujer que tenga más hormonas masculinas, que se llama testosterona, pues va a tender a comportarse y a pensar como varón. Pero eso no la convierte en varón. Y aquí es el error de la identidad de muchos. Vaya, el que yo hable muy agudo, el que yo piense muy femenino, el que yo actúe como un femenino, en especial si me he criado con 5 hermanas y todas son mayores y yo soy el menor, eso no me hace que yo debería ser mujer, ni que me gusten los hombres. Es simplemente que mis hormonas son más y entonces reacciono de una manera diferente. Pero para eso hay procesos de medicina que nos ayudan a regular esas cosas. Y de igual manera en las mujeres. Pero como aquí a veces por escasos de recursos, por ignorancia, se ignoran esas cosas, creemos que, pues no va, soy hombre, me gustan los hombres, soy mujer, me gustan las mujeres. Y yo me siento mujer siendo hombre, o yo me siento hombre siendo mujer. Pero esa es una manera de pensar.
No es que así sea, vaya. Si nosotros vemos la imagen, son idénticos los cerebros, no hay mucha diferencia. Y ahí es donde se vienen algunos mitos y algunas creencias que vamos a ir tratando de aclarar, porque probablemente no todos, no en todos, ¿verdad? Para muchos el cerebro femenino piensan más en bla 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 porque nunca paran de hablar, ¿verdad? Padecen más de dolores de cabeza que los hombres. No es que los hombres no los tengan, pero en cantidad son un poquito más, ¿verdad? Piensan en cuestiones de zapatos, ropas y algo específico, es decir, por eso hay algunas que prefieren tener 100 pares de zapatos, 100 tipos de blusa, 100 pantalones, prendas de vestir, etcétera, etcétera, porque ellas no se quieren ver idéntica a otra. Tienen una vanidad bastante grande como para no quererse ver igual al otro. En cambio, los varones nos podemos vestir iguales y no nos afecta, la verdad. Hasta risa nos da el hecho de que todos andemos la misma camisa, el mismo color y todo, ¿vale? En cambio, ellas no se soportan si son iguales a otra o se miran. Em, sí tienen el deseo de alcanzar cosas, sí tienen muchas necesidades, pero su prioridad está en otras cosas, ¿verdad? El olfato se refiere a a todo lo que brilla, o sea, si hay dinero, si hay diamantes, si hay piedras preciosas, rapidito detectan quién se las puede proporcionar y ya se sienten muy halagadas. ¿Vale? Recuerdan todos los detalles de las telenovelas, tienen buena memoria, ellas sí tienen mejor memoria porque así se han organizado en el sentido de que son capaces de recordar los cumpleaños de cada uno de los miembros de su familia y cuando tienen novio pues se aprenden el de toda la familia, de todos los miembros de la familia cada cumpleaños. O sea, es increíble. La verdad que o sea, manejan una gran cantidad de información, tanta que no pueden atender todo a la vez. Eh, Hay una glándula de una frase, no sé qué tan cierto es, pienso yo que esto es un poco de mofa en el sentido de que tienen esa frase, ¿va? Yo te lo dije, ¿ah? Como quien dice, yo ya sabía, te dije que no lo hiciera, que sí lo hiciera, pero no me atendiste. O sea, y es bastante grande, ¿va? Em, Tienen una parte del cerebro dedicada a las compras compulsivas, en especial si son ofertas, ¿verdad? La mayoría. Vuelvo y repito algo que yo siempre manejo. No todo es absoluto, sino que es relativo. Es decir, la mayoría lo hace. Muy pocas manejan excelentemente los vehículos porque no tienen la idea de el espacio temporal donde se encuentran. Es decir, les cuesta ubicarse, meterse en un parqueo, un espacio pequeño, les cuesta maniobrar, hacer maniobras correctas, ¿verdad? Les gusta el chisme, no, y aquí sí tienen razón ellas, no es chisme, es una excelente comunicación con las otras, ¿vaya? Eh, no piensan mucho sobre el sexo, sí lo piensan, porque sí lo piensan, solo que lo hacen, por ejemplo, si el hombre piensa 4 veces en el día en sexo, la mujer piensa 2 veces, ¿vale? Es un poco menos, no es que no lo piensen. Y la intensidad depende de cada quien. Eh, También tienen mucha obsesión con la limpieza, ¿verdad? Y pues a veces les cuesta algunas cosas. Y un ejemplo que yo tengo es que cuando alguien tiene un carro polarizado y está haciendo una maniobra que se le ve que no puede mucho, lo primero que pensamos es que es una mujer, sin saber quién es el conductor, ¿va? Porque está polarizado el carro. O puede ser que sea una persona que está en aprendizaje, entonces eso le dificulta. Pero para algunos así se ve la cuestión del cerebro femenino. Y he observado yo es que, aunque no lo dicen, ¿verdad? Las chicas, y siempre pregunto yo, ¿para quién se arregla una chica? Para uno misma, dicen. Ah, no, se arreglan para otra, porque esta imagen está diciéndoles tal cual es. Aunque se digan hola y hola, las dos se han escaneado completamente una a la otra y andan viendo si los zapatos van combinados con el color de los aritos y entonces eso, en el caso de los varones no nos importa, pues, ¿no? Nosotros sí vemos y notamos quizás, pero no nos importa si los zapatos son café y los aritos son amarillos. No tenemos nada que ver en eso, ¿vale? Entonces, pero ellas sí se escanean una con la otra y se critican y se
Una frase que utilizan es que se tijerean, ¿va? Se comen una con la otra. ¿Por qué? Porque le está criticando todo lo demás, más no se fijan a sí mismas qué es lo que llevan mal, porque esa es otra. Ellas todo lo que se pongan y porque como lo piensan mucho va y dicen no, esto no combina con esto con aquí, esto allá, esto va con esto y pasan un buen tiempo haciendo eso, creen que la elección que hicieron fue la mejor que pudieron haber hecho por haberlo pensado mucho y haber hecho muchas combinaciones. Pero sin embargo, por sentirse tan bien, critican a la otra, vaya, sin saber que a lo mejor ella misma tampoco no se ve tan bien. Entonces, unos, el cerebro del hombre piensa de esta manera, ¿verdad? Le encanta hacer actividades peligrosas para demostrar que es hombre, que no debería ser así, ¿no? Algunas creen que, algunas, porque son ellas las críticas, algunas creen que de repente cuando nos tocamos nuestro órgano genital vestidos, como que si nos estuviéramos rascando, simplemente es una manía, para algunos sí, o a veces una cosa que, bueno, ellas no lo ven bien, pero creen que uno lo hace por molestar. En realidad, para serles honesto, a veces se da porque no tenemos cuidado con nuestro aseo y a veces como no lavamos nuestra ropa bien interior, nos escaldamos, ¿verdad? Nos da irritación. A veces los vellitos púbicos se enredan y de repente tenemos un jalón, pues nos arde. O a veces sentimos algo que nos molesta y nos da como comezón, pero no es que tengamos algo, sino que simplemente buscamos la comodidad, ¿vale? Por eso no sabemos tocar ahí. No estoy diciendo que solo eso sea, ¿va? Porque algunos que sí lo hacen por lo que ellas piensan, pero tienen que tener muy en claro que no son todos, o sea, no es la mayoría. Eh, Les gustan los deportes, en especial la pelota, evaden las preguntas. Ay, nos atormenta a muchos que nos pregunten porque no queremos responder. Hay que tener la valentía de responder. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿va? Eh, Inventamos muchas excusas. El centro de atención, como decía yo en mi clase, es la manera de pensar. Nos concentramos en una sola cosa. No podemos hacer varias cosas a la vez. Y en eso sí las mujeres nos superan, ¿verdad? Tenemos muy mala puntería cuando vamos a orinar, ¿verdad? No pensamos mucho para demostrar afecto, porque eso no nos ayuda al cerebro, sentimos que eso no es necesario, ¿verdad? Para cuestiones de máquinas somos muy buenos al conducir, ¿verdad? Para las tareas del hogar es muy poco. Pero sí hay dos áreas que van dedicadas al sexo, pero son cosas que tampoco no son tan ciertas del todo, porque si un hombre pasa pensando sexo todo el tiempo, significa que cuando está jugando fútbol sigue pensando en sexo, cuando está comiendo está pensando en sexo, cuando está durmiendo está pensando en sexo. O sea, eso no es cierto, pues, ¿vale? Que pensamos un poquito más que en ustedes, sí, pero no es porque querramos, sino porque las reglas sociales nos han obligado a eso. Es decir, aquí se tiene la idea de que quien debe tomar la iniciativa es el hombre. Entonces hay que pensar de qué mejor manera puedo llegarle a una chica, por ejemplo, ¿vaya? Pero no es porque andemos pensando al 100% solo en eso. No es cierto, ¿vaya? Entonces son algunas situaciones que yo dejo aquí para que usted las valore si son mitos o no, porque en el caso de esto del sexo coital no es cierto que pensemos solo en eso. Estudiamos, trabajamos, hacemos otras actividades y no dejamos, digamos así, vamos a seguir pensando en eso y dejar de hacer lo que estamos haciendo. No es cierto, ¿verdad? Y la célula de, perdón, la célula, el espacio para hacer un buen papá, pues es microscópico. Nos cuesta, pero no es porque seamos así, este es otro mito. Es simplemente que nunca nos han enseñado cómo agarrar un bebé, cómo tratarlo, cómo jugar, cómo tratar a nuestros hijos. Nunca hemos recibido información suficiente como para poder ser un buen padre afectuoso, cariñoso, atento, ya sea con el varón o con la hembra. Es igual, son hijos, ¿vale? Y entonces, en resumidas cuentas, este tipo de comunicación. Basta con que se vea uno con el otro y ya todo está bien, ¿verdad? Hola, hola, ya lo vi, sé que está bien, no está llorando, no está muriendo, no necesita mi ayuda. En cambio, en las chicas, como son más observadoras, como mirábamos en la lámina anterior,
observan todos los detalles, han aprendido a detectar hasta la más pequeña diferencia, ¿verdad? Aquí viene parte de la demostración de que entre diferencias abismales no hay, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en pleno desarrollo de las gónadas en aquel momento cuando éramos bebés, si iba a ser niño, esas gónadas bajan y se convierten en testículos. Y hay algo que se agranda y se convierte en nuestro pene. En cambio, si es niña, esas gónadas se quedan arriba, se convierten en ovarios y lo que debió haber crecido se queda tan pequeño que se llama clítoris. Y entonces eh, todo va a depender de los cromosomas de papá y mamá, de cuál fue, bueno, de cuál era el sexo, pero quien define el sexo ya sabemos, ya me habían dicho en la clase, que es el varón, el que define si va a ser niño o niña. Entonces, para poder terminar esta parte de la presentación, yo pregunto, si habría entre estos dos bebés si le quitáramos el color de la mantilla en el que están envueltos. ¿Cómo sabrían ustedes quién es niña, quién es niño, si la manta en la que están envueltos sería de color gris en ambos? ¿Verdad que ninguna? Porque abundan más las semejanzas entre hombre y mujer que diferencias, porque todos somos de la misma especie humana. Entonces diferencias físicas, biológicas, no hay. Emocionales, sentimentales y la manera en cómo vemos el mundo, sí, pero eso está influenciado por las hormonas y por nuestro entorno y lo que nos enseñan que debemos ser cuando yo soy varón, cuando yo soy hembra. Y entonces hay reglas que me obligan a hacer ciertas cosas y que las asumo como que sí, así es porque yo soy así, cuando eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, anteriormente se consideraba que los hombres no podían cocinar, lavar, planchar, cocinar, etcétera, y que las niñas no podían ir a la escuela, ni mucho menos trabajar, agarrar un machete. Hoy sabemos que eso era un mito, no es cierto. Hay muchas mujeres que son muy cosas serias en muchas profesiones, muy valientes, muy agricultoras, muy campesinas, ¿verdad? Admirables, por cierto. Y hay caballeros que son muy buenos amos de casa, ¿verdad? Cocinan bien, cuidan a sus hijos bien. Entonces, deberíamos de vernos más como género humano y no como género masculino o femenino. Tratar a los demás como las personas que realmente son y que merecen parte de ese respeto. Y agradezco mucho su atención. Espero que les sea muy útil la información. Cualquier duda pueden hacerlo en los comentarios y si no, pues durante la clase me pueden preguntar, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta aquí terminamos con los campos de las ciencias sociales.